Buenas tardes, señor docente Calderón Pañagua. Mi nombre es Juan Jara Mexicano, de filial Cusco. Bueno, lo que podemos ver respecto a la introducción en la actualidad en el mundo, se han presentado diversas tipologías de puentes llamadas puentes no convencionales. Y es necesario implementar en nuestro Perú por la geografía muy diversa que nuestro Perú necesita generalmente en la selva, que son ríos de gran magnitud. Por ende, se tienen que hacer puentes muy estéticos y de alta tecnología para controlar o comunicar a las distintas regiones de poblaciones para un nivel de vida diferente. Y dentro de lo que es marco teórico tenemos son las definiciones. Un puente son aquellas construcciones que sirven para conectar diferentes espacios a los que se le atribuye o puede llegar de un punto A a otro punto B. Bueno, dentro de ello tenemos lo que es puentes atirantados como clasificación, o ponemos por ejemplo como puentes sistemas de suspensión. Lo que respecta a sistemas de suspensión, son sistemas de suspensión que no solo afectan al comportamiento, sino también a las dimensiones y métodos constructivos. Y dentro de ello tenemos, por ejemplo, las dos torres de cables de suspensión central, como podemos ver ahí en la fotografía, que son puentes de suspensión central, las que estamos en estudio o vamos a exponer en este momento. Luego tenemos que son de doble de suspensión lateral. Esto ya debido al ancho del puente, que puede ser de doble torre, ¿no? O suspensión lateral. Y como se puede apreciar en la fotografía, y estos ya son ¿cómo lo puedo decir? Estilos, ¿no? Tipos de cables y arpa. Por ejemplo, aquí es típico un arco arpa o tirantes paralelos para poder sostener el tablero. También podemos ver lo que es el tipo de abanico, como su nombre dice, sistema de depresión adecuado al sistema de anclajes, ¿no? Y lo que es el semi-arpa es lo que vamos a hacer el estudio más adelante. Este sistema de cables no son paralelas, optimizando la distribución de cargas y la altura de torres, ¿no? Y pues son distribución semi-arpas. Y también tenemos lo que es asimétrico. Y bueno, aquí en lo que respecta al cable, cables de acero son elementos flexibles debido a sus transversales pequeños y relación longitud. Esto tiene resistencia a la tracción, toda la longitud del cable, como se fue en todo cada hilo tiene una resistencia de acuerdo a las normas internacionales para poder resistir, ¿no? Aquí el alma del cable, como podemos ver en la figura, el alma, el medio, el hilo, cada hilo y cordón, todo este respecto a lo que respecta. Y acá podemos ver los torones que son tipos de cordones, esos hilos, ¿no? Como podemos ver, y hay de diferentes categorías, podemos decir, que tienen una función particular. Por ejemplo, común son construcción en torreones, son posibles simples de 5 hilos, y este es de 5 hilos, y este del segundo podemos ver que este tiene tracción al torrón, sección del torrón, tiene por ejemplo dándole mayor diámetro un alambre central, ¿no? Y el siguiente cordón es un tipo de turrón entre dos capas de alambre, que tienen varios hilos muy pequeños y grandes, ¿no? Heterogéneo, y esos son que utiliza cuando requiere cable de mayor sección metálica o una buena resistencia de aplastamiento. Y acá tenemos lo que es el tener una capa exterior forma de alambre y en diámetro diferente en la posición de otra, la corona. Y en último podemos apreciar anteriormente conjuntos mejores características. Esto tiene finos interiores, aporta la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Todo lo que aporta entonces la flexibilidad, la resistencia para poder trabajar y así de esa forma cumplir todos los parámetros de acuerdo a las normas internacionales y a las normas nacionales. Y aquí tenemos la posición de los cables, de la falla de cables por fatiga, alto trenzado, salto de la polea, torceduras, alargamiento y
aprieto de trenzado, alambre enlazados, cables desvaneciendo, ¿no? Y bueno, tenemos las torres que vamos a trabajar, la torre A con diamante y el tablero, como podemos ver aquí, la calzada y las veredas. En nuestro puente de estudio son 12.40 metros del total del ancho, y tenemos aquí alguna descripción, por ejemplo aquí las cargas que se concentran en la torre para la torre descargar a la cimentación. Es muy importante la cimentación en cuestión de estructuras y puentes. Y acá los anclajes. El anclaje acá tiene que jugar un papel muy importante. La longitud depende del tipo de terreno, del tipo de resistencia o del peso de tablero. Por ejemplo, acá podemos ver todos estos cables son enterrados o entredecidos en este orificio y vaciados con una mezcla hidráulica para tener un acabado, y de esta forma trabajar en anclaje con los tirantes, y de esta forma queda, y esto con dados, con seguros, puede ser implementado en su respectivo trabajo. Y acá tenemos los apoyos, tuberías, braceletas de los tubos y el parte sísmico. Acá podemos ver cómo trabajan la parte sísmica en puentes atirantados. Son, por ejemplo, las cargas, la cimentación sube como vibra en el suelo, las ondas, y los puentes, digamos, acá vemos una suspensión que está ahí, se tratan de concentrar en la mitad de la torre, o sea, en la inercia, y los tirantes también bajan. De esa manera equilibra cuando hay un sismo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también parte del tirantado, por ejemplo, simple, doble, y como se puede apreciar. Y aquí es la descripción, ¿no? La torre, aquí son los estribos, y también acá tenemos la cabeza mástil, fuste de mástil, ¿no? Donde está las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí las cuerdas, cabina de control. Y acá el proceso constructivo. El proceso constructivo son puentes de 3 tramos de 65 metros, 190 y 65 metros, haciendo un total de 320 metros. El ancho 12.40 metros, sostiene 64 tirantes del cable Steyr, anclados en 2 torres. Tienen una altura de 60 metros, ¿no? La cimentación es típico. Y sobre pilotes acá, ¿no? En pilotes aquí ya está haciendo el respectivo encofrado. Longitudinal, acá podemos apreciar la parte de cómo es el proceso constructivo, y acá como los pilotes, pues los pilotes de la cimentación, la forma como tiene que cavar la máquina, después introducir una estructura armado, luego hacer un vaciado respectivo y sobre este trabajar la cimentación, teniendo más o menos unos 20 metros de este puente. Las torres, respectivo encofrado y acabado con el tipo de concreto armado de 280 y de conforme con los parámetros de construcción. Y acá el otro posterior, y acá hasta como podemos ver, acá ya están quedando los anclajes para poder trabajar en un proceso constructivo que va a tener que hacer el puente debido a la exigencia del tipo de estructura. No es muy simple, o no es de hoy día, y como podemos apreciar acá, podemos ver, ¿no? Ambos estribos están sobre pilotes, y también las torres las torres fijas sobre pilotes también. Y eso es la dimensión, y esta es la parte transversal de la construcción, la viga en cajón, y esta es la viga en cajón. Todo lo que es con estructura, ¿no? Se está poniéndose la viga, se está armándose con anclajes, con dados. Las torres, como sigamos viendo, y acá pilares de anclaje, sus partes para pernos de anclaje, para placas de base, ¿no? Tiene mucho fundamental. Y aquí estos son los que trabajan estos dados sobre o con estructura metálica o con concreto, como podemos apreciar aquí, ¿no? Le están acomodando, dando forma para que quede esta forma, porque aquí en el medio vendrá la torre
la que va a tensar, y ambos costados va a tener que posicionar los tirantes o los cables para sostener. Y este es el aparato núcleo donde es introducido, y todo esto cumple parte muy importante en un puente colgante, y estos tiene una garantía de unos años, de mínimo de 100 años de esto, ¿no? Y acá respectivos partes de los anclajes están siendo colocados, y estos son los cables que a posterior van a ser asegurados un diámetro de 8 a 10, ¿no? Como pueden ver que están asegurando, y esto no se asegura por sí solo, sino frente a una máquina o una que pueda ver su tensión, ¿no? Y acá en proceso de la construcción, y sigamos haciendo el trabajo respectivo, y acá ya se están colocándose de ambos extremos los cables, ya uniéndose las placas o los tableros del puente para poder trabajar sobre el río Variaga. Y esos son los tubos, como les mostraba, y esto tiene que sostener a los tableros, y esto con seguro, todo un sistema muy particular. Y los tableros, sigamos en avance, como hemos visto, acá tiene orificios, las planchas, y acá se une con pernos, con dados, para poder resistir, y tiene una resistencia en la magnitud. Y como sigamos viendo, ¿no? Sigamos trabajando, hemos visto en todo el trayecto que estos anclas son demasiado importantes. Anclas donde va a sostener, mire, acá vemos lo que sostiene de la torre a los tableros, ¿no? Y como se puede apreciar, y son de mucha importancia. Los tirantes, ¿no? Los tirantes, como vemos de lejos, es muy delgado, pero en sí son cables muy gruesos, un diámetro dependiendo al espacio de 8, de 10, de 12, de 1, que puedan soportar el tablero de peso, y dar forma más eficiente, ¿no? Y esto es la manera como hemos tratado de trabajar. Son concretos en diferentes de anclaje, por ejemplo 280, en cabezal de pilotes 280, en columnas 350, o sea que esas columnas son de 350, y algunas vigas de 350 son concretos de alta tonelaje. Y en los torres, pilotes, puede ser, por ejemplo, es de 280, cabezal 280, columnas anterior medio 280, columnas de anclaje de mayor resistencia donde va es 350, ¿no? Todo el concreto relleno 210, la tradicional, las vigas transversales 280. En la losa del tablero tenemos lo que es concreto, paneles de losa de prefabricadas de 280, paneles de losa vaciadas en sitio 280, las veredas de 210 porque no tiene mayor fuerza. Y lo que es el acero, tenemos de acuerdo al acero corrugado del Aston 615 de 60 grados de 4.200 gramos centímetros cuadrados. Los apoyos, tenemos los neopremos, apoyos esféricos de plantillas y anclaje, apoyos tipo disco de torres, y esto tiene respectivo anclaje. Superestructura metálica Aston 709 grados 50, pernos de alta resistencia, conectores de corte, electrodos para soldadura, torrones de 15 milímetros de 7 alambres, Aston todo, y hasta de alguno conformado, las barras de 36 milímetros, Aston 722, y tendones o post tensados de 15 milímetros de 7 alambres. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.